Capítulo 13. Tercera parte. Las flores de horas. Allí un día y aquí un año. Momo se despertó y abrió los ojos. Durante un rato no sabía dónde estaba. Se sentía confundida porque se encontraba de nuevo en las gradas de piedra, cubiertas de hierba, del viejo anfiteatro. Pero, ¿no estaba hasta hacía unos instantes en la casa de ninguna parte del maestro Ora? ¿Cómo es que de repente había llegado hasta allí? Era de noche y hacía fresco. Por el este comenzaba a alborear. Momo sintió frío y se arrebujó en su amplia chaqueta. Recordaba perfectamente todo lo que había vivido, el recorrido nocturno a través de la gran ciudad siguiendo a la tortuga, aquel barrio de extraña luminosidad y las casas blancas y relucientes, el callejón de nunca jamás, la sala con los incontables relojes, el chocolate y los panecillos con miel. Cada una de las palabras de su conversación con el maestro Ora y el acertijo, pero sobre todo recordaba la experiencia vivida bajo la cúpula dorada. No tenía más que cerrar los ojos para ver de nuevo ante sí la maravilla de colores nunca vistos de las flores. Y las voces del sol, la luna y las estrellas resonaban aún en sus oídos con tal claridad que incluso podía canturrear las melodías. Y mientras lo hacía, se fueron formando en ella palabras que verdaderamente expresaban el perfume de las flores y sus colores nunca vistos. Las voces del recuerdo de Momo eran las que decían esas palabras, pero con el propio recuerdo había sucedido algo maravilloso. Momo encontró en él no solo lo que había visto y escuchado, sino más y cada vez más. Como de un pozo mágico e inagotable surgían miles de imágenes de flores de horas, y con cada flor sonaban nuevas palabras. Momo solo tenía que escuchar muy atentamente dentro de sí para repetirlas, incluso para poder cantarlas. Hablaban de cosas misteriosas y fantásticas, pero según Momo las iba repitiendo, era capaz de comprender su significado. A eso se refería el maestro Ora cuando le dijo que las palabras primero tenían que crecer en ella. ¿O es que al final todo había sido solo un sueño? ¿En realidad no había sucedido? Pero mientras Momo reflexionaba, vio moverse algo en el centro del círculo. Era una tortuga que estaba buscando con toda la calma del mundo algunas hierbas comestibles. Momo descendió rauda y se agachó junto a ella. La tortuga alzó solo un momento la cabeza, escudriñó a la niña con sus vetustos ojos negros y siguió comiendo tranquilamente. «Buenos días, tortuga», dijo Momo. No apareció respuesta alguna en el caparazón. «¿Eres tú?», preguntó Momo, «la que me condujo esta noche pasada hasta el maestro Ora?». De nuevo ninguna respuesta. Momo suspiró decepcionada. «Qué pena», dijo con voz queda. «Así que tan solo eres una tortuga común y no...». «Vaya, he olvidado su nombre. Era un nombre muy bonito, pero largo y extraño. Nunca antes lo había oído». «Casiopea», apareció de pronto con letras apenas iluminadas en el caparazón de la tortuga. Momo lo leyó entusiasmada. «Sí», gritó batiendo palmas. «Ese era el nombre. Entonces eres tú. ¿Tú no eres la tortuga del maestro Ora? Tú no eres la tortuga del maestro Ora, ¿verdad? ¿Quién si no? Pero, ¿por qué antes no me has contestado?» «Estoy desayunando», se podía leer en el caparazón. «Perdón», se disculpó Momo. «No te quería molestar. Solo quería saber cómo es que estoy aquí de nuevo». «Tu deseo», apareció como respuesta. «Qué extraño», murmuró Momo. «No me puedo acordar en absoluto. ¿Y tú, Casiopea? ¿Por qué no te has quedado con el maestro Ora en vez de venir conmigo?» «Mi deseo», apareció en el caparazón. «Muchas gracias», dijo Momo. «Es muy amable por tu parte». «De nada», fue la respuesta, y con ello la tortuga pareció dar por terminada la conversación, ya que siguió su camino para proseguir con su desayuno ininterrumpido. Momo se sentó en los escalones de piedra y se sintió feliz al pensar que iba a volver a encontrarse con Beppo, Gigi y los niños. Escuchó de nuevo la música, que no cesaba de sonar en su interior, y aunque estaba completamente sola y nadie la oía, iba cantando cada vez más alto y con más ánimo las melodías y las palabras que escuchaba, dirigiéndolas hacia el sol naciente, y le pareció como si los pájaros y los grillos y los árboles e incluso las viejas piedras estuvieran oyéndola. No sabía que durante un largo tiempo no encontraría ningún otro oyente. No podía saber que estaba esperando en balde a sus amigos, que había estado fuera mucho tiempo y que, entre tanto, el mundo había cambiado.
Con Gigi Cicerone los hombres grises lo habían tenido, en comparación, mucho más fácil. La cosa comenzó cuando, hacía cosa de un año, poco después del día en que Momo se había esfumado sin dejar rastro, apareció en el periódico un largo artículo sobre Gigi. El último narrador auténtico, decía el titular, y además daba indicaciones sobre dónde y cuándo encontrarle, y decía que constituía una atracción que uno no se podía perder. A partir de aquel momento fue llegando cada vez más gente al viejo anfiteatro para ver y escuchar a Gigi, y Gigi, claro está, no tenía nada en contra. Como siempre, contaba sus historias, lo primero que se le ocurría, y después pasaba la gorra, que cada vez quedaba más llena de monedas y billetes. Muy pronto le contrató una agencia de viajes que además le pagaba adicionalmente una suma fija por el derecho a presentarle como una atracción. Los viajeros llegaban en autocares y, poco tiempo después, Gigi tuvo que organizar un horario estricto para que todos los que habían pagado tuvieran la oportunidad de escucharle. Ya en aquel entonces comenzó a echar mucho de menos a Momo, porque sus historias ya no tenían alas, si bien seguía negándose con firmeza a contar 2 veces la misma, incluso cuando le ofrecían por ello el doble de dinero. A los pocos meses ya no tenía necesidad de actuar en el viejo anfiteatro y pasar la gorra. La radio lo contrató y un poco más tarde la televisión. Allí contaba sus historias 3 veces por semana, ante millones de oyentes y espectadores, y ganaba un montón de dinero. Entretanto, tampoco vivía cerca del viejo anfiteatro, sino en un barrio totalmente diferente, en el que todos sus vecinos eran ricos y famosos. Alquiló una casa grande y moderna, situada en medio de un parque muy cuidado. Ya tampoco se llamaba Gigi, sino Girolamo. Por supuesto, hacía mucho que había dejado de inventarse, como antes, nuevas historias. No tenía tiempo para eso. Comenzó a ser ahorrativo con sus ocurrencias, de una sola. Ahora, a veces sacaba hasta 5 historias. Y cuando ya no bastaba para satisfacer la demanda cada vez más creciente, un día hizo algo que nunca hubiera debido hacer. Contó uno de los cuentos que estaban destinados exclusivamente a Momo. La historia fue devorada igual de deprisa que las demás, y enseguida también fue olvidada. Le pedían más, y Gigi estaba tan aturdido por ese ritmo que, sin darse cuenta, dejó escapar una tras otra todas las historias que habían estado destinadas únicamente a Momo. Y cuando hubo contado la última, de repente se sintió vacío y hueco, como si ya no pudiera inventar nada más. Con el temor de que el éxito pudiera abandonarle, comenzó a contar todos sus cuentos de nuevo, solo que con otros nombres y con algunos cambios, y lo sorprendente es que nadie pareció darse cuenta. En cualquier caso, el interés no decreció, así que Gigi se agarró a aquello como un náufrago a una tabla de salvación, porque ahora era rico y famoso, y ¿acaso no era aquello con lo que siempre había soñado? Pero a veces, en la noche, cuando estaba en la cama cubierto con su colcha de seda, sentía nostalgia de su otra vida, en la que podía estar con Momo y el viejo Beppo y los niños, y aún sabía contar historias de verdad. Aún así, no había vuelta atrás, puesto que Momo seguía desaparecida. Al principio, Gigi había hecho algunos intentos serios de encontrarla, pero después ya no dispuso de tiempo para hacerlo. Ahora tenía 3 eficientes secretarias que cerraban sus contratos, a las que dictaba sus historias, que se ocupaban de la publicidad y de organizar sus citas. Nunca fue posible intercalar un instante para la búsqueda de Momo. Poco quedaba ya del antiguo Gigi, pero un día ese poco se despertó y Gigi decidió volver a ser el mismo. Ahora él, se dijo, era alguien cuya voz tenía peso y al que millones de personas escuchaban. ¿Quién sino él podía decirle la verdad a la gente? Quería contarles todo sobre los hombres grises y después de contarlo, quería añadir que no se trataba de una historia inventada y pedir a todos los oyentes que le ayudaran a buscar a Momo. Tomó esa determinación en una de aquellas noches en las que añoraba a sus viejos amigos, y cuando llegó la madrugada ya estaba sentado ante su gran escritorio tomando apuntes para su plan. Sin embargo, antes de que se hubiera escrito la primera palabra, sonó el teléfono. Levantó el auricular, se lo puso al oído y se quedó paralizado de espanto. Una voz extrañamente átona, podría decirse grisácea, le habló y en aquel mismo instante sintió su cuerpo inundado de una sensación de frío que parecía provenir de la médula de sus huesos. «Déjalo estar», dijo aquella voz, «te lo decimos por tu bien». «¿Quién habla?», preguntó Gigi. «De sobra lo sabes», contestó la voz. «No hace falta que nos presentemos. Si bien hasta ahora no has tenido el placer de conocernos personalmente, nos perteneces desde hace ya tiempo de la cabeza a los pies.
No me digas que no lo sabías. ¿Qué queréis de mí? Lo que te has propuesto no nos gusta nada. Sé bueno y deja las cosas tal y como están, ¿de acuerdo? Gigi hizo acopio de todo su valor. No, dijo, no lo dejaré. Ya no soy aquel pequeño y desconocido Gigi Cicerone. Ahora soy un gran hombre. Ya veremos si podéis conmigo. La voz soltó una risa anodina y de repente a Gigi comenzaron a castañearle los dientes. Tú no eres nadie, dijo la voz. Nosotros somos tus artífices. Tú no eres más que un muñeco de goma hinchable. Nosotros te hemos inflado, pero si nos importunas, entonces te desinflaremos de nuevo. ¿O es que acaso crees en serio que todo lo que eres se lo debes a tu persona y a tu insignificante talento? Sí, eso es lo que creo, replicó Gigi con voz ronca. Pobre pequeño Gigi, dijo la voz. Tú eres y seguirás siendo un iluso. Antes eras el príncipe Girolamo en el papel del pobre diablo Gigi. ¿Y ahora qué eres? El pobre diablo Gigi en el papel del príncipe Girolamo. No obstante, deberías estarnos agradecido, ya que, al fin y al cabo, hemos sido nosotros los que te hemos permitido hacer realidad tus sueños. Eso no es verdad, balbuceó Gigi. Eso es mentira. Por todos mis tiempos, repuso la voz riendo de nuevo de forma anodina. Precisamente tú nos vienes con la verdad. Antes siempre tenías unos dichos tan bonitos sobre lo que era o no era verdad. Ay, no, pobre Gigi, no te sentará nada bien invocar la verdad. Eres famoso por tus embustes gracias a nosotros, pero la verdad no es competencia tuya, así que déjalo de una vez. ¿Qué habéis hecho con Momo?, masculló Gigi. No te calientes esa cabecita loca con ese asunto. Tú ya no puedes ayudarla, y menos aún si cuentas esa historia sobre nosotros. Lo único que conseguirás será que tu éxito desaparezca tan rápido como llegó. Por supuesto, eres tú quien debe decidirlo. No queremos impedirte que te hagas el héroe y que te arruines, si tanto te va en ello. Pero no puedes esperar de nosotros que te sigamos protegiendo si eres tan desagradecido. ¿Acaso no es mucho más agradable ser rico y famoso? Sí, respondió Gigi con voz ahogada. Claro, ¿lo ves? Así que déjanos fuera de este juego, ¿vale? Es mejor que sigas contándole a la gente lo que quiero oír de sus labios. ¿Y cómo voy a hacerlo?, preguntó haciendo un gran esfuerzo. Ahora que lo sé todo. Te daré un buen consejo. No te tomes tan en serio a ti mismo. De verdad que la cosa no depende de ti. Visto así, podrás seguir tan ricamente como hasta ahora. Sí, murmuró Gigi con la mirada perdida. Visto así... Y entonces se oyó un clic en el teléfono y Gigi colgó también. Cayó de bruces sobre el tablero de su enorme escritorio y ocultó su rostro entre los brazos. Un sollozo ahogado lo sacudió. A partir de aquel día, Gigi perdió todo el respeto por sí mismo, abandonó su plan y continuó haciendo lo de siempre, pero se sentía como un estafador. Y es que realmente lo era. Antes, su fantasía la había conducido por caminos alados, y él la había seguido despreocupadamente. Pero ahora estaba mintiendo. Se convirtió en un payaso, en el pelele de su público, y él lo sabía. Empezó a odiar su trabajo, y así sus historias se hicieron cada vez más pueriles o sentimentaloides. Pero aquello no perjudicó de ninguna manera a su éxito, por el contrario, lo definieron como un nuevo estilo y muchos intentaron imitarle. Se puso de moda, sin embargo, Gigi no se divertía en absoluto. Ahora ya sabía a quién le debía todo eso. No había ganado nada, lo había perdido todo. Así que iba corriendo como un loco en su coche de cita en cita, volaba en los aviones más veloces y dictaba sin cesar a sus secretarias, allá donde se encontrara, sus viejas historias con ropajes nuevos. Era, tal y como proclamaban todos los periódicos, asombrosamente fecundo. De esa manera, Gigi, el soñador, se convirtió en Girolamo el embustero. Mucho más difícil le resultó a los hombres grises hacerse con el viejo Beppo barrendero. Tras aquella noche en la que Momo había desaparecido, siempre estaba sentado esperando, cuando su trabajo se lo permitía, en el viejo anfiteatro. Su preocupación y su intranquilidad aumentaban de día en día, y cuando finalmente ya no pudo aguantar más, decidió, a pesar de todas las objeciones comprensibles que Gigi había enumerado, ir a la policía. Es mejor, se decía, que metan a Momo de nuevo en uno de esos hospicios con rejas en las ventanas a que los hombres de gris se hagan con ella, si es que aún está con vida. Ya se escapó una vez de esos hospicios y lo puede hacer de nuevo, pero antes hay que encontrarla. Así que se dirigió a la comisaría más próxima, que estaba situada en el extrarradio de la ciudad. Durante un buen rato vaciló ante la puerta, dando vueltas a su sombrero entre las manos, hasta que hizo acopio de valor y entró.
¿Qué desea?, le preguntó un policía que, en ese mismo instante, estaba ocupado en cumplimentar un formulario largo y difícil. Beppo necesitó unos minutos antes de poder decir: «Ha debido de suceder algo terrible». «¿Y eso?», inquirió el policía mientras seguía escribiendo. «¿De qué se trata?». «Se trata», contestó Beppo, «de nuestra Momo». «¿Una niña?». «Sí, una niña pequeña». «¿Es su hija?». «No», repuso Beppo, confundido. «Quiero decir, sí, pero yo no soy el padre». «¿No? Quiero decir sí», repitió el policía, irritado. «¿De quién es esa niña? ¿Quiénes son sus padres?». «No lo sabe nadie», contestó Beppo. «¿Dónde está registrada?». «¿Registrada?», preguntó Beppo. «Supongo que con nosotros. Todos la conocemos». «O sea, que no está registrada», constató el policía, suspirando. «¿Sabe usted que eso está prohibido?». «¿A dónde iríamos a parar? ¿Con quién vive la niña?». «Vive en su propia casa», replicó Beppo. «Quiero decir, en el viejo anfiteatro. Pero ahora ya no vive allí. Ha desaparecido». «Un momento», dijo el policía. «Si le he entendido bien, en las ruinas de ahí fuera vivía hasta ahora una niña vagabunda llamada... ¿Cómo dijo usted?». «Momo», respondió Beppo. El policía comenzó a tomar nota de todo. «Llamada Momo». «¿Momo qué más? Dígame el nombre completo, por favor». «Momo y nada más», dijo Beppo. El policía se rascó la barbilla y miró a Beppo, apesadumbrado. «Esto no puede ser, señor mío. Claro que le quiero ayudar, pero con estos datos no podemos formular una denuncia, así que, por favor, antes de nada, dígame su nombre». «Beppo», dijo Beppo. «¿Y qué más?». «Beppo Barrendero». «Lo que quiero saber es el apellido, no la profesión». «Es las dos cosas», le explicó Beppo pacientemente. El policía dejó caer la pluma y escondió su rostro entre las manos. «Dios santo», exclamó desesperado, «¿por qué tengo que estar de servicio justo ahora?». Entonces se enderezó, estiró los hombros, lanzó una sonrisa reconfortante al anciano y le dijo con la delicadeza de un enfermero: «Más tarde tomaremos nota de todos los datos personales. Ahora cuénteme por orden todo lo que ha sucedido y por qué». «¿Todo?», preguntó Beppo, dubitativo. «Todo lo referido al asunto», respondió el policía. «No dispongo casi de tiempo. Antes de mediodía tengo que cumplimentar toda esta montaña de formularios. Estoy al límite de mis fuerzas y de mis nervios. Pero tómese su tiempo y cuéntame lo que le aflige». Se inclinó hacia atrás y cerró los ojos con la expresión de un mártir al que fueran a asar de un momento a otro en la parrilla. Y el viejo Beppo comenzó a contar, a su extraña manera y con largas divagaciones, toda la historia, empezando desde la aparición de Momo y su cualidad especial hasta los hombres grises que él mismo había visto en el vertedero. Y esa misma noche, concluyó, Momo desapareció. El policía le miró compungido un largo rato. «En otras palabras», dijo finalmente, «había una vez una pequeña muchacha muy inverosímil, cuya existencia no se puede demostrar, que fue secuestrada por una especie de fantasmas que, como todos sabemos, no existen, pero que la han llevado no se sabe dónde, aunque eso tampoco es seguro. ¿Y de esto tiene que ocuparse la policía?». «Sí, por favor», dijo Beppo. El policía se inclinó hacia adelante y exclamó con rudeza: «¡Écheme el aliento!». Beppo no entendía el porqué de la orden, así que se encogió de hombros y luego, muy obediente, le echó el aliento en la cara al policía. Este olfateó y meneó la cabeza. «Evidentemente no está borracho». «No», susurró Beppo, rojo de vergüenza. «Nunca lo he estado». «Entonces, ¿por qué me está contando todo este disparate?», inquirió el policía. «¿Es que nos toma por tontos y piensa que vamos a creernos esos cuentos de vieja?». «Sí», contestó sin malicia. Aquello acabó con la paciencia de la gente. Saltó de su silla y dio un puñetazo sobre el formulario largo y complicado que estaba encima de su mesa. «Ya está bien», gritó rojo de ira. «Desaparezca de inmediato de mi presencia. Si no lo hace, le encerraré por desacato a la autoridad». «Disculpe», susurró Beppo, intimidado. «No quería decir eso. Quería decir que...». «¡Fuera!», bramó el policía. Beppo se dio la vuelta y salió de la comisaría. A lo largo de los días siguientes se presentó en diferentes comisarías. Las escenas que en ellas tuvieron lugar apenas se diferenciaban de la primera. Lo echaron, lo mandaron educadamente a casa o lo consolaron para librarse de él. Pero en una ocasión, Beppo topó con un jefe de policía que tenía menos sentido del humor que sus colegas. Le dejó relatar todo sin mover un solo músculo de la cara y después dijo con frialdad: «Este viejo está loco. Tendremos que comprobar si constituye un peligro público. Llévenlo al calabozo». Beppo tuvo que esperar mediodía en la celda, hasta que vinieron dos policías y lo metieron en un coche. Atravesaron toda la ciudad hasta llegar a un edificio grande y blanco, con barrotes en las ventanas, pero no se trataba de una cárcel o algo parecido.
como pensaba Beppo al principio, sino de un hospital para enfermedades nerviosas. Allí lo examinaron al detalle. El doctor y los enfermeros fueron muy amables con él, no se rieron ni lo regañaron, incluso parecían interesarse vivamente por su historia, ya que tenía que contarla una y otra vez. Y si bien nunca lo contradecían, Beppo tampoco tenía la sensación de que le creyeran de verdad. No sabía lo que querían de él, pero no le dejaban marcharse. Cada vez que preguntaba cuándo le dejarían salir, le decían: pronto, pero por el momento aún le necesitamos. Debe entenderlo, las indagaciones aún no han terminado, aunque estamos progresando. Y Beppo, que creía que se trataba una investigación para dar con el paradero de la pequeña Momo, se armaba de paciencia. Le habían adjudicado una cama en una sala grande donde también dormían otros pacientes. Una noche se despertó y vio, a la tenue luz de la iluminación de emergencia, que alguien estaba de pie junto a su cama. Primero divisó solo el puntito de brasa de un cigarro encendido, pero después descubrió en la penumbra el bombín gris y el maletín que aquella figura llevaba. Cuando comprendió que se trataba de uno de los hombres grises, sintió frío hasta en la médula de los huesos y quiso gritar pidiendo ayuda. «Silencio», dijo la voz cenicienta en la oscuridad. «Tengo la orden de hacerle una oferta. Escúcheme y no me conteste hasta que se lo pida». Pues bien, usted ya se habrá dado cuenta de hasta dónde llega nuestro poder. De usted depende totalmente el saber hasta dónde podemos llegar aún. Si bien usted no puede perjudicarnos en lo más mínimo revelándole a todo el mundo esa historia sobre nosotros, sin embargo, eso no nos resulta nada agradable. Por cierto, que acierta usted de lleno al suponer que tenemos presa a su pequeña amiga Momo. Pero abandone la esperanza de que la puedan encontrar algún día. Eso no sucederá jamás, y con sus intentos de liberarla no le hace ningún favor a la pobre niña. Ella debe pagar por cada uno de sus intentos, querido amigo. Así pues, en el futuro piénselo muy bien antes de hacer o decir algo. El hombre gris exhaló algunos anillos de humo y se quedó observando satisfecho el efecto que su discurso había producido en el viejo Beppo, porque el pobre se lo había tragado todo. Para ser lo más breve posible, dado que mi tiempo también es muy valioso, prosiguió el hombre gris, le daré la siguiente oferta. Le devolveremos a la niña con la condición de que no se le vuelva a escapar ni una sola palabra sobre nosotros y nuestra actividad. Además, le exigimos, en concepto de rescate, la suma de 100.000 horas de tiempo ahorrado. Y no se preocupe de cómo nos apropiaremos de ese tiempo, que eso es cosa nuestra. Usted exclusivamente tendrá la obligación de ahorrarlo. Como lo consiga, es cosa suya. Si está usted de acuerdo, entonces nosotros nos ocuparemos de que le dejen salir de aquí en el transcurso de los próximos días. Si no, se quedará aquí para siempre y Momo se quedará para siempre con nosotros. Piénselo. Le haremos esta generosa oferta una sola vez. ¿Qué me dice? Beppo tragó saliva 2 veces y balbuceó. De acuerdo. Muy sensato, dijo satisfecho el hombre gris. Así que recuerde, silencio absoluto y 100.000 horas. En cuanto las tengamos en nuestro poder, le devolveremos a la pequeña Momo. Que le vaya bien, querido amigo. Y el hombre gris abandonó el dormitorio. La nube de humo que dejó tras de sí parecía brillar en la oscuridad como un fuego fatuo. A partir de aquella noche, Beppo dejó de contar su historia y cuando le preguntaban por qué la contaba antes, tan solo se encogía de hombros con expresión afligida. A los pocos días le enviaron de vuelta a casa. Sin embargo, Beppo no se dirigió a su casa, sino que fue directo a aquel edificio grande con patio donde él y sus colegas siempre recogían sus escobas y sus carros. Tomó su escoba, se encaminó con ella a la gran ciudad y comenzó a barrer. Pero ahora ya no barría como antes, a cada paso una inspiración y con cada inspiración una barrida, sino que ahora lo hacía apresuradamente y sin amor por su trabajo, solo para ahorrar horas. Con una claridad torturante se daba cuenta de que con ello negaba y traicionaba sus más arraigadas convicciones, más aún su vida entera, y eso le hacía sentir una profunda y malsana aversión por lo que hacía. Si se hubiera tratado tan solo de él, habría preferido morir de hambre antes que traicionarse de aquella manera a sí mismo. Pero se trataba de Momo, tenía que pagar su rescate y aquella era la única forma de ahorrar tiempo que él conocía. Barría día y noche sin regresar nunca a casa. Cuando le sobrevenía el agotamiento, se sentaba en el banco de algún parque o simplemente en el bordillo de la acera y dormía un rato. Al poco se levantaba y continuaba barriendo, y con idénticas prisas se embutía a toda velocidad, entre medias cualquier cosa de comer. No volvía nunca a su cabaña en las inmediaciones del anfiteatro. Barrió durante semanas y meses. Llegó el otoño y luego el invierno, y Beppo seguía barriendo. Y llegó la primavera y volvió el verano.
Beppo apenas se dio cuenta, barría y barría para ahorrar las 100.000 horas del rescate. La gente de la gran ciudad apenas tenía tiempo para reparar en aquel anciano bajito, y los pocos que lo hacían se llevaban el dedo a la sien a sus espaldas, cuando Beppo pasaba a su lado a toda velocidad, blandiendo la escoba como si le fuese en ello la vida. Pero que le tomaran por loco no era ninguna novedad para Beppo, así que no les hacía ni caso. Solo cuando alguien de vez en cuando le preguntaba por qué tenía tanta prisa, interrumpía su trabajo durante un instante, miraba a su interlocutor atemorizado y afligido y se llevaba un dedo a los labios. La tarea más complicada para los hombres grises fue la de manipular a los niños que eran amigos de Momo para que se doblegasen a sus planes. Después de que Momo desapareciese, los niños, a pesar de todo, siguieron reuniéndose siempre que les era posible en el viejo anfiteatro. Inventaban nuevos juegos y un par de viejas cajas les bastaba para emprender en ellas fabulosos viajes por el mundo o para construir castillos y palacios. Habían continuado urdiendo sus planes y contándose cuentos. En definitiva, habían continuado haciendo como si Momo se encontrase todavía en ellos. Y curiosamente, había resultado que las cosas seguían casi igual que si ella en verdad aún estuviera allí. Además, aquellos niños no habían dudado ni por un instante que Momo regresaría. Si bien nunca habían hablado de ello, no era necesario en absoluto. Aquella tácita certeza mantenía unidos a los niños. Momo les pertenecía y era su punto de referencia secreto, tanto si estuviera presente como si no. Contra eso no habían podido hacer nada los hombres grises. Si no podían conseguir que los niños se sometieran directamente a su influencia para apartarlos de Momo, entonces tendrían que conseguirlo dando un rodeo. Y aquella vía indirecta la constituían los adultos que mandaban sobre los niños. No todos los adultos, claro está, pero sí aquellos que reunían las cualidades necesarias para ser sus cómplices, y, por desgracia, no eran pocos. Además, ahora eran las propias armas de los niños las que los hombres grises iban a utilizar contra ellos. Y es que, mira por dónde, algunas personas se acordaron de repente de las manifestaciones, de los carteles y las pancartas de los niños. Tenemos que hacer algo, decían. No puede ser que cada vez haya más niños solos y desatendidos. No se les puede hacer ningún reproche a los padres, porque la vida moderna no les deja tiempo para ocuparse lo suficiente de sus hijos, pero el ayuntamiento debería hacerse cargo de ellos. No es admisible, decían otros, que el tráfico se vea perturbado por una bandilla de haraganes. El incremento de accidentes que los niños provocan en las calles nos cuesta cada vez más dinero, un dinero al que se podría dar, sin duda alguna, un mejor uso. Los niños desatendidos, declaraban por su parte otros, se arruinan moralmente y se convierten en delincuentes. El ayuntamiento tiene que ocuparse de controlar a todos esos niños. Hay que crear instituciones en las que los eduquen para convertirlos en miembros útiles y productivos de la sociedad. Y otros, por su parte, decían: los niños son el material humano del futuro. El futuro será una época de máquinas a propulsión y cerebros electrónicos. Hará falta un ejército de especialistas y obreros cualificados para manejar todas esas máquinas. Pero en vez de preparar a nuestros hijos para el mundo del mañana, permitimos que muchos de ellos desperdicien su valioso tiempo con juegos inútiles. Es una vergüenza para nuestra civilización y un crimen contra el futuro de la humanidad. Todo aquello era absolutamente convincente para los ahorradores de tiempo, y como ya había muchos ahorradores de tiempo en la gran ciudad, les fue posible, en un periodo relativamente corto, convencer al ayuntamiento de la necesidad de hacer algo por los niños desatendidos. Así pues, como consecuencia, se abrieron en todos los barrios de la ciudad depósitos de niños. Se trataba de edificios muy grandes a los que se debía enviar a los niños que no tenían quien los cuidara. Luego se los podía recoger cuando fuera posible. Estaba estrictamente prohibido que los niños jugasen en las calles o en los parques o en cualquier lugar. Si pillaban a un niño haciéndolo, enseguida se presentaba a alguien que lo llevaba al depósito de niños más cercano, y los padres debían contar con la multa correspondiente. Los amigos de Momo tampoco se libraron de aquella nueva ordenanza. Los separaron por sus lugares de procedencia y los metieron en diferentes depósitos de niños. Naturalmente, allí ni siquiera se planteaba que los niños pudieran inventarse juegos. Los juegos les venían impuestos por los superiores, y solo se admitían aquellos en los que se aprendiera algo útil, pero entre tanto, claro, olvidaban otras cosas, la capacidad de divertirse, de entusiasmarse y de soñar. Poco a poco a los niños se les puso cara de pequeños ahorradores de tiempo, malhumorados, aburridos y hostiles. Hacían todo aquello que se les exigía, y si alguna vez les dejaban a su aire, ya no se les ocurría nada.
Lo único que aún sabían hacer, después de todo aquello, era hacer ruido, pero no se trataba de un ruido alegre, sino de un ruido lleno de ira y de rabia. Aun así, los hombres grises nunca se acercaron en persona a los niños. La red que habían tejido por toda la gran ciudad era densa y, según parecía, indestructible. Ni siquiera los niños más listos supieron cómo escaparse por los agujeros de esa red. El plan de los hombres grises había sido todo un éxito. Todo estaba preparado para el regreso de Momo. A partir de aquel momento, el viejo anfiteatro quedó vacío y abandonado. Así pues, Momo se encontraba sentada en los escalones de piedra esperando a sus amigos. Todo el día siguiente a su regreso se lo había pasado allí sentada esperando, pero nadie llegó, nadie. El sol se iba poniendo en el horizonte, las sombras se alargaban y comenzaba a refrescar. Finalmente, Momo se levantó, tenía hambre, pues nadie había pensado en llevarle algo de comer. Eso no le había pasado nunca antes. Incluso Gigi y Beppo parecían haberse olvidado de ella. Pero seguro, pensó Momo, que se trataba de un despiste, de una tonta casualidad que al día siguiente se aclararía. Bajó hacia donde se encontraba la tortuga, que ya se había retirado a dormir bajo su caparazón. Momo se acurrucó a su lado y llamó tímidamente con los nudillos en el caparazón. La tortuga sacó la cabeza y miró a Momo. «Disculpa, por favor», dijo Momo, «siento mucho haberte despertado, pero ¿me puedes decir por qué hoy no ha venido por aquí ninguno de mis amigos?». En la espalda aparecieron las palabras «No hay nadie». Momo lo leyó, pero no entendía lo que quería decir. «Bueno», dijo confiada, «mañana lo sabremos. Seguro que mañana vienen mis amigos». «Nunca más», fue la respuesta. Momo miró fijamente las letras de brillo apagado durante un buen rato. «¿Qué quieres decir?», preguntó al fin, inquieta. «¿Qué ha pasado con todos mis amigos?». «Se han ido», leyó. Momo meneó la cabeza. «No», balbuceó, «no puede ser». «Seguro que estás equivocada, Casiopea. Ayer estaban todos aquí en una gran asamblea de la que no salió nada». «Has dormido mucho tiempo», rezaba la respuesta de Casiopea. Momo se acordó de que el maestro ahora había dicho que tendría que dormir durante una vuelta solar, como una semilla en la tierra. No había pensado cuánto tiempo era cuando le dijo que sí, pero en aquel momento empezó a intuirlo. «¿Cuánto?», musitó. «1 año y 1 día». Momo necesitó un buen rato para asimilar aquella respuesta. «Pero Beppo y Gigi», balbuceó al final, «seguro que los dos me están aún esperando». «¿No hay nadie más?», ponía en el caparazón. «¿Cómo es posible?». Los labios de Momo temblaban. «No puede haberse terminado todo, así como así, todo lo que había...». Y lentamente fue apareciendo en el caparazón de Casiopea la palabra «terminó». Por primera vez en su vida, Momo percibió con toda violencia lo que significaba esa palabra. Su corazón sintió una tristeza como la que nunca antes había sentido. «Pero yo», balbuceó perpleja, «yo aún estoy aquí». Hubiera querido llorar, aunque no podía. Al cabo de un rato sintió el roce de la tortuga en su pie descalzo. «Yo estoy contigo», ponía en su caparazón. «Sí», dijo Momo sonriendo valerosamente, «tú estás conmigo, Casiopea, y eso me alegra. Ven, vamos a dormir». Tomó en sus brazos a la tortuga y la llevó a su aposento a través del agujero del muro. A la luz del crepúsculo, Momo vio que todo estaba como lo había dejado. Beppo había vuelto a ordenarlo todo, pero todo se encontraba cubierto de polvo y de telarañas. Sobre la mesilla, apoyada en una lata, había una carta. También estaba cubierta de telarañas. Para Momo, ponía en el sobre. El corazón de Momo comenzó a latir más deprisa. Nunca en su vida había recibido una carta. La tomó en sus manos y la observó desde todos los ángulos. Después rasgó el sobre y sacó una hoja de dentro. Leyó. «Querida Momo, me he mudado. En el caso de que vuelvas, contacta conmigo enseguida, por favor. Estoy muy preocupado por ti. Te echo mucho de menos. Ojalá no te haya pasado nada. Si tienes hambre, ve a ver a Nino. Que me mande la cuenta, yo lo pagaré todo, así que come cuanto quieras, ¿me oyes? El resto te lo contará Nino. Quiéreme mucho, yo también te quiero, tuyo siempre, Gigi». Momo tardó bastante tiempo en deletrear toda la carta, si bien era evidente que Gigi se había esforzado en escribir con letra bonita y legible. Cuando terminó de leerla, se estaba apagando la última luz del día, pero Momo sentía un gran consuelo. Levantó a la tortuga y la puso junto a ella en su cama. Mientras se cubría con la polvorienta manta, dijo en voz bajita: «¿Lo ves, Casiopea? No estoy sola». Pero la tortuga ya parecía dormida y Momo, que al leer la carta creía estar viendo a Gigi,
No cayó en la cuenta de que esa carta ya llevaba ahí casi un año. Se acercó la carta a su mejilla, ya no sentía frío. Fin del capítulo.